la serie que se llama En medio de la adversidad. Y hoy día es la primera parte. Y ahora te digo cuál es el título de hoy. Y esto se va a estar dando durante 3 semanas. O sea, este domingo, el siguiente y el siguiente. Listo, entonces. Es como una serie, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando una vez vi una serie, terminaba el primer capítulo y dije, ay, quiero ver el siguiente. ¿Te ha pasado? Sí, ¿verdad? Terminas solo de ver el primer capítulo y te dejan como que con la intriga de lo que pasará después. Pero lo que me gusta de lo que vamos a hablar el día de hoy es que vamos a hablar la palabra de Dios y pues yo creo que hay una palabra específica preparada para tu corazón. Bien, la semana pasada estuvimos compartiendo acerca del tema que estábamos blindados, ¿se acuerdan? ¿Sí, se acuerdan? Habíamos puesto un ejemplo de un carrito de Prosegur, esos carros que están súper blindados. Y habíamos hablado la prédica en función a un salmo que decía, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, ¿qué más? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ese tema es un preámbulo o nos prepara para iniciar la serie que vamos a dar a partir del día de hoy. Y el tema de hoy es levántate. ¿Listo? Así que mira al de al lado y dile, levántate. No, parece que no te he hecho caso porque sigues sentado. No, tranquilos. Sí, el tema de hoy, ¿cuál es? Bien, entonces vamos a la Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1, dice la palabra, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí, en unas palabras raras, dice, si estás leyendo, si estás acompañando, dice, a Sesón, Tamar, que es en Gadi, no sé, así se llamaban los lugares. Dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ahora, mira lo que estaba pasando. Y siempre, cuando leemos la palabra o nos cuentan una historia, siempre hay que irnos como que siendo parte de esa historia, ¿listo? Para poder entender mejor lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Josafat era un rey. Y a este rey le estaban diciendo, hay una gran multitud del otro lado que va a venir a atacarte. Y tengo una pregunta para ti. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien viene y te da un reporte negativo? Debe ser como algo muy impactante, ¿verdad? De pronto alguien te dice, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad incurable. Y uno como que se queda frío, ¿cierto? Uy, no. Otro ejemplo, por ejemplo, que alguien te diga o que el mismo banco te diga, ¿sabes qué? Te van a embargar la casa. Uno se queda helado. De pronto, un familiar ha fallecido. Uno, uy. ¿Cierto? Son noticias que a uno como que le impactan, le chocan. A lo mejor también de pronto te dicen, ¿sabes qué? Tú miras a tu esposo o esposa y dices, no, eso nunca va a cambiar. O a lo mejor, ¿por qué mis hijos siempre serán así? Y te enteraste una noticia negativa acerca de tus hijos, que el vecino vino a decirte. Y son cosas o eventualidades o adversidades que se te presentan en la vida. Pero mira lo que pasó o lo que hizo el rey Josafat. Cuando se enteró de la noticia, dijo, tuvo temor, pero se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Versículo 6 dice, Josafat le dijo a Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Te vas dando cuenta que Josafat se entera de la noticia, se pone a orar y también le empieza a decir, hey Señor, soy tu hijo. ¿Sí? Le está diciendo, mira, tú no eres el que tiene todo el poder. Dios nuestro, le sigue diciendo, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo de Israel y le diste a tu descendencia para siempre? Y luego Dios le responde. ¿Y cuántos saben que Dios responde? Pero mira, estaba la actitud en contra, la noticia súper negativa. Se humilla a Josafat, conversa con Dios y Dios le responde. Y dice la palabra, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, y dice que sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat, Jehová os dice así,
no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y quiero que pueda entender esto, que cuando su primera actitud frente a una noticia negativa, frente a una adversidad, es doblar rodillas y conversar con Dios, una de las posibles respuestas que vas a recibir es: no tengas miedo, puede haber una gran multitud, pero no es tu guerra, sino es de Dios. Amén. La semana pasada habíamos hablado acerca del blindaje que tenemos a causa de habitar bajo el abrigo del Altísimo, de estar en una relación o comunión con Dios. Y quiero que pueda entender esto, siguiendo el tema de la semana pasada. Es que si yo estoy blindado, y me acuerdo que habíamos también dado un ejemplo, una cita bíblica que dice la palabra que si Dios es con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, tiene mucho sentido lo que estamos leyendo ahora, porque lo que Josafat recibe de parte de Dios es: no temas delante de esa multitud que puede venir, porque no es tu guerra, sino es mi guerra. Y yo quiero que pueda entender esta noche que cuando usted se mete en una relación con Dios tan linda y se dice: yo voy a buscar más de Dios, el asunto que puede venir en contra de usted no es contra usted, sino es directamente contra Dios. Es la guerra de Dios. Pero luego sigue la palabra diciendo: mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quieto, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temas ni desmayes. Salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. La serie hemos titulado En medio de la adversidad. El tema de hoy es levántate. Y debemos entender que a veces las adversidades son necesarias en nuestra vida, porque sin guerra no hay victoria. Aunque a veces uno quisiera esquivarlas, ¿cierto? Uno las adversidades, los problemas quiere evitarlos, pero sin guerra no hay victoria. ¿Cómo yo te puedo hablar que Dios bendice si no lo he probado? Que Dios realmente bendice. Debe haber una prueba para alcanzar victoria. Pero quiero leerte ahora en otra versión el versículo que habíamos leído, solo el versículo 15, cuando Dios le responde a Josafat. Le dice: escuchen, habitantes de Judá y Jerusalén, rey Josafat. Les dice: esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Y quiero que pueda entender que literalmente esta noche Dios le está hablando a usted diciéndole: no tenga miedo, no se desaliente, aunque vengan pruebas, adversidades o tribulaciones, porque no es tu batalla, sino de Dios. No es tu batalla, sino de Dios. Josué capítulo 1 habla acerca de un proceso de un ordenamiento a Josué. Sabemos que Josué es el que sigue después de ¿quién? De Moisés, ¿cierto? Y en los primeros versículos del capítulo 1, Dios le dice a Josué: así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y quiero que pueda entender eso, porque en este proceso que Josué iba a asumir un nuevo reto, iba a guiar a todo un pueblo, seguramente habrá habido temor, así como en Josafat que habíamos leído. Dice la Biblia, lo hemos leído, dice: tuvo miedo. Seguramente Josué también en su momento habrá tenido miedo, pero Dios le dice y le afirma una vez más: así como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Yo cuando leí esto, yo dije: Señor, esa palabra es para mí. Porque en nuestra vida pasamos por transiciones, en nuestra vida pasamos por constante cambio, en nuestra vida pasamos por muchas adversidades, sí, pero yo debo tener la certeza que si así como Dios hace muchos años ayudó a un pueblo llamado Israel a librarse de la esclavitud, a salir de la pobreza, a salir de la hambruna y tantas cosas, ese mismo Dios es mi Dios. Ese mismo Dios es tu Dios. Isaías 40:31. Y esto me hace recordar un poquito a la canción que habíamos cantado hace ratos. Al final de la canción anterior que decía: y me levantaré como qué,
como las águilas en el poder de tu amor, ¿verdad? Y este versículo, Isaías 40:31, dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Mira a la persona del lado y dile, están hablando de mí, porque yo confío en Dios. Mira esto, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. En otra versión dice, los que esperan en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Pero no solo eso, sino dice, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. A veces cuando quieres salir a correr, o cuando se te va a ir el bus y te vas corriendo, tú corres, ¿verdad? Para que no te deje el bus y ahí está. Uno dice, bueno, estoy gordito, tengo que bajar de peso, tengo que comer menos grasa, etc. Pero mira qué lindo que es Dios, ¿verdad? Porque te dice, a pesar de las adversidades que puedan estar pasando, confía en Él, Él te va a dar nuevas fuerzas. Dice, correrás y no te cansarás, caminarás y no te vas a desmayar. Entonces, esta noche vamos a aprender qué provoca las adversidades en nuestra vida. ¿Listo? Mira al que tienes al lado y dile, ¿estás listo para aprender esta noche? Entonces, ¿qué provocan las adversidades en mí? Primero, número 1, nos elevan. ¿Y cómo así? Habíamos leído hace un momento el versículo que decía, y volaremos alto como las águilas. Y sabes que hay un detalle curioso con las águilas. Es que las águilas son las únicas aves que cuando viene una tormenta o cuando viene un viento así muy fuerte en contra, ellos se preparan porque saben que es el momento en el cual van a ser impulsados a ir más lejos. Y eso es interesante porque la palabra te dice, ¿sabes qué? Vas a volar tan alto como las águilas. Y eso me da a mí una enseñanza. Si este animalito, esta águila, en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, lo que no hace es tumbarlo, sino al contrario, lo que hace es elevarlo, yo puedo entender que lo mismo va a empezar a suceder contigo y conmigo. Una adversidad, una tempestad, una prueba no me va a tumbar, sino me va a levantar. ¿Amén? Y vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer el supuesto que somos águilas. ¿Listo? ¿Está listo? Mira al de al lado, dile prepárate, dile prepárate. Vamos a hacer el supuesto que somos águilas. Y yo voy a hacer como que fuera la tempestad. ¿Ok? Entonces, según estamos entendiendo la enseñanza, dice que viene una tempestad, pero eso lo eleva al águila, ¿cierto? Entonces, yo no te voy a decir qué hacer. Voy a dejarlo a tu creatividad. ¿Listo? ¿Cómo están? Uy, ¿qué voy a hacer acá? No sé. Yo vine solo a escuchar. No sé qué vas a hacer. Pero imagínate que tú eres el águila. Imagínate que yo soy la tempestad. ¿Listo? Entonces, a la cuenta de 3 yo voy a venir como una fuerte tempestad. ¿Ok? Bien, tempestad, me voy preparando. Tempestad a la 1. ¿Están listos? Tempestad a las 2. Y tempestad a las 3. Uy, no, unos son águilas, otros son pollos, o no sé qué ha pasado. De nuevo. Entonces de pronto eres el águila, ¿verdad? Y estás en un lugar así como que en un desierto, no sé, y ves huracanes, ven miles de cosas que se pueden presentar en el camino, vientos fuertes, y viene la tempestad. Y de nuevo a la cuenta de 3, viene la tempestad a la 1. Viene la tempestad a las 2 y viene la tempestad a las 3. Listo. Yo creo que lo puedo hacer mejor. Ya solo quedan como 4 o 5 pollitos. Los demás ya son águilas, ya los vi. Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, hay otros que de verdad ya están volando. Por acá yo he visto que están volando. Entonces, tempestad. ¿Listo? Tempestad a la 1. Tempestad a las 2 y tempestad a las 3. Bien, listo, palmas para ustedes, por favor. Ahora, ¿por qué te he hecho hacer esto?
Porque sabes que, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, que a veces cuando paso momentos difíciles, una adversidad o una noticia negativa, yo me pongo a pensar y me pongo a meditar. O a veces simplemente estoy en mi casa y me quedo sentado, ¿verdad? Pensando. O a veces me quedo como que, así como que analizando, ¿verdad? Entonces viene mi esposa y me dice, ¿qué te pasa? ¿Te ha pasado? ¿Soy el único? Entonces, ¿por qué te he hecho hacer esta pequeña dinámica? Para que cuando tú te des cuenta y estés en ese momento, que estés pensando en el problema, dándole vuelta al problema, tú sepas que Dios te ha dicho que eres como las águilas que levantarás vuelo, y cuando pienses en esa tempestad, lo que tú no vas a hacer es quedarte ahí y llorar, sino lo que tú vas a hacer es levantarte. ¿Amén? Entonces ya sabes, ¿verdad? Cuando viene una adversidad, puedes estar en un momento muy incómodo en tu vida. No te destruyas, no te desanimes, no te desalientes, sino levántate. ¿Amén? Bien, Isaías 62, Isaías capítulo 60, versículo 2, dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti, sobre mí, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Te lo leo de nuevo. Porque puede haber tinieblas que cubren toda la tierra, oscuridad que cubran las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y hay un versículo muy parecido en Proverbios 4:18, dice, mas la senda de los justos es como ¿qué? Como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora, pregunta para usted, ¿cuándo sale la luz del amanecer? ¿Dónde se puede ver el primer momento de esa luz, de esa primera luz que va encendiendo todo el día? ¿No será acaso que es en el momento más oscuro? Sí, ¿verdad? En el momento más oscuro es donde empieza a salir a relucir esa luz. Y el amanecer empieza ahí, ¿verdad? El amanecer empieza en el momento más oscuro. Pero quiero que puedas entender que así tal cual somos tú y yo. La Biblia dice que Dios nos ha llamado del reino de las tinieblas, nos ha sacado al reino de la luz. Y en medio de la oscuridad, tú y yo vamos a brillar. En medio de la oscuridad, tu luz va a brillar. Pero entendiendo esto, entonces, como te decía hace un momento, una adversidad o una prueba es necesaria porque sin guerras no hay victorias. Punto número 2. ¿Cuál era la pregunta que les había hecho? ¿Qué provoca la adversidad o prueba en mí? Primero, ¿qué dijimos? Te elevan. ¿Listo? Si puede, tome nota. Yo sé que le va a ayudar muchísimo. Segundo, te afinan o pulen o forman. Yo le puse afinan. Y eso está en Salmos 66:10. Dice, nos pusiste a prueba, oh Dios. Nos purificaste como se purifica la plata. Yo estaba viendo un video de cómo es ese proceso de refinar o de purificar la plata o el oro. Y qué curioso, porque casi todos estos elementos pasan por el fuego para sacar lo mejorcito de lo que puede haber. Y es que a veces esos procesos o esas adversidades que pueden presentarse en nuestra vida son Dios permitiendo para que seamos pulidos, para que seamos afinados. Y como dice la palabra, nos pusiste a prueba, oh Dios, pero nos purificaste como se purifica la plata. Y yo creo que usted y yo queremos cada día ser purificados por Dios. ¿Amén? Entonces, la plata y el oro, para ser purificados, ¿pasan por dónde? Por el fuego. Y hay una historia en la Biblia que habla acerca del fuego, del horno de fuego. ¿Te suena? Daniel capítulo 3. Daniel tenía 3 amigos. ¿Cómo se llamaban? Hugo, Paco y Luis. No. Sadrach, Mesac y Abednego. Esos eran los nombres. Nombres raros, pero esos eran los nombres. Y más o menos para ponerte un poco en contexto. En ese tiempo había un rey que se llamaba Nabucodonosor, nombre raro.
Pero si le quieres poner a tu hijo, no hay problema, pero son nombres raros. Pero así se llamaba Nabucodonosor. Entonces este rey quería que estos tres muchachos adoren hacia lo que él estaba pidiendo. Y acá hay un detalle porque él dice, al sonido de la trompeta, ¿cómo suena una trompeta? Ayúdeme, ¿cómo suena una trompeta? No, como si hubiese comido. ¿Cómo suena una trompeta? Esa es una alarma, creo. Sí, yo pongo eso de alarma a veces para levantarme. Esa trompeta militar. ¿Sí? ¿Alguien más pone trompeta militar para levantarse? Yo sí. Pero bueno, decía que al sonido de esta trompeta, ellos se tenían que postrar y adorar. Y ellos sabían que el único que tenían que adorar era ¿a quién? A Dios. Entonces el rey se incomodó y les dijo, ¿saben qué? Se tienen que arrodillar y postrarse, si no van a ser llevados al horno de fuego. Y ellos sonó de nuevo la trompeta, se quedaron de pie y como consecuencia, ¿qué seguía? Ser llevados ¿a dónde? Al horno de fuego. Y vamos entonces al versículo 21 de Daniel capítulo 3. Y dice la Biblia, los hombres del rey ataron de inmediato a Sadrach, Mesach y Abednego. Como el rey quería que los echaran al horno enseguida, los hombres del rey les dejaron la misma ropa fina que traían puesta. O sea, de frente, ¿verdad? No se doblaron, no se arrodillaron, no adoraron al ídolo que le estaban pidiendo, a esa estatua que estaban pidiendo, y automáticamente fueron llevados al horno de fuego, con la misma ropa que estaban. Ahora mira, dice que tenían ropa fina. Mira al de al lado, dile así como yo, más o menos. Sí. Entonces luego dice la Biblia, pero el horno estaba demasiado caliente. Así que al momento en que arrojaron a los tres jóvenes al horno, el fuego alcanzó a los hombres del rey y los mató. Supongamos que yo había sido ese hombre, estaban los tres atados, a ellos los metieron al horno de fuego, pero dice que tanto quemaba ese horno que a las personas que los metieron al horno, las personas que provocaron, los que le metieron, ellos murieron. Sin embargo, los otros tres entraron. Y seguimos leyendo la Biblia, dice, los jóvenes, en cambio, hablando de los tres, cayeron al horno atados. Di conmigo, atados. Pero luego dice, cuando Nabucodonosor vio esto, se levantó rápidamente y les preguntó a sus consejeros, me parece que los jóvenes que echamos al horno eran tres. Y los tres estaban, ¿cómo estaban? Atados. Así es, respondieron los consejeros. Entonces dijo el rey, ¿cómo es que yo veo cuatro? O sea, ¿cuántos entraron? ¿Y cuántos veía? Todos ellos están desatados. ¿Cómo habían entrado? ¿Y ahora cómo estaban? Dice, y andan paseándose por el horno sin que les pase nada. Además, el cuarto joven parece un ángel. Qué loco, ¿no? Y mira esto, porque habían entrado atados, quizás atados de manos y de pies, no sé. Pero la prueba de fuego, ese horno de fuego, lo que provocó no fue quemarlos a ellos, sino quemar las ataduras que tenían. Y quiero que pueda entender esto, y es que lo que el enemigo usa en tu contra, Dios lo usa a tu favor. La prueba de fuego nos depura, nos limpia y como consecuencia nos hace mejores. Y dice la Biblia que ellos no se quemaron, ni olían a quemado. Cuando haces una parrillada, a los minutos nomás ya estás oliendo a humo, ¿cierto? Dice que ellos no. Y qué interesante saber que eran tres, el rey vio cuatro. Pero más adelante te voy a contar un poquito más de esto. Y siguiente punto, ¿qué más provoca una adversidad? Una adversidad provoca una mayor unción. Es el tercer punto, provoca una mayor unción. Salmos 23:5, dice la Biblia, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. En otra versión dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos.
Pero quiero que pueda entender esta parte. Aderezas mesas, o sea, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, en medio de mi adversidad, en medio de mi problema, pero unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿Eso qué quiere decir? Que en medio de la adversidad, en medio de que yo pueda tener al frente a los enemigos míos, Dios me sigue ungiendo mi cabeza. Y para que puedas entender un poquito mejor, Salmos 92:10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. ¿Sabes qué? En medio de la adversidad y cuando uno realmente entiende, como habíamos hablado la semana pasada, habita bajo el abrigo del Altísimo, entiende que está blindado por Dios, entiende que está asegurado por Dios, lo siguiente que va a pasar contigo en frente de tus enemigos es que Dios va a poner una doble unción sobre ti. Y ahora, Jueces capítulo 14 habla de la historia de Sansón. Y Sansón se le conoce porque era uno de los hombres más fuertes, ¿verdad? Más agarrados, así como yo más o menos. Son bromas. Entonces, pero dice que Sansón no se cortaba el cabello porque era un voto nazareo que había hecho y todo un tema. Pero cuando él se enfrentaba a un león o animales o a personas, dice la Biblia que, por ejemplo, en el capítulo 14 dice que Sansón, antes de enfrentarse a un león, dice la Biblia, el Espíritu de Jehová descendía sobre Sansón. Y cuando sigues leyendo dice, y Sansón derrotó al león. Luego más adelante dice la Biblia, cuando Sansón se iba a enfrentar a 30 hombres, dice, el Espíritu de Jehová descendió sobre Sansón y Sansón derrotó a esos 30 hombres. ¿Cómo yo me doy cuenta o cómo puedo recibir más de la unción o del poder de Dios en mí cuando enfrento la adversidad y estoy listo? Y ahí viene la siguiente frase, el Espíritu del Señor desciende sobre ti para que puedas vencer. En otras palabras, a mayor confrontación, mayor unción. A mayor adversidad, mayor prueba. ¿Sabes qué? Dios no te va a dejar solo. Y la semana pasada habíamos leído que Dios no deja justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Siguiente punto, ¿qué más pasa cuando somos o pasamos por adversidades? ¿Qué provocan las adversidades? Salen a relucir tus dones y talentos. Yo creo que el peruano es muy creativo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, somos creativos. Ahora, y yo creo que todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque ¿quién es nuestro Padre? ¿Y quién es el ser más creador de este mundo? Dios. Él creó el universo. Entendiendo esto y poniéndote un ejemplo para que te des cuenta que eres creativo, cuando no hay nada para comer en tu casa, seamos sinceros, ¿comes después rico, sí o no? Sí. Y es más, ¿te has dado cuenta o me vas a dar la razón? Porque luego dices una frase, qué curioso, ¿no? Pero cuando no hay plata, como más rico. ¿Te ha pasado? Sí, a mí me ha pasado también. Uy, no, un arrocito con huevo, pero me ha salido tan rico. ¿No? Uno dice, no, es que todavía no es arroz con pollo. Primero entonces me como el arroz con huevo. Y le echas su sal, un poquito de Ajinomoto, te queda rico. Si quieres le puedes echar un poco de ají, ¿verdad? Y no hay problema. Pero a lo que iba con esto es que en esos momentos de aprietos es donde sale a relucir tu creatividad. En esos momentos de incomodidad, en esos momentos cuando dices me faltan los recursos, quiero emprender un negocio, te las ingenias de mil maneras para sacar eso adelante. Y en otras palabras, ¿sabes qué? Las estrellas del cielo, ¿cuándo son más notorias? ¿En la luz del día? ¿En qué momento? En la oscuridad. En las tinieblas más densas, en el momento más difícil, es donde más brillan las estrellas, ¿cierto? En el momento más oscuro de tu vida es donde vas a ver más evidente el poder de Dios. En serio. Y es que tus dones, talentos y habilidades van a salir a relucir en ese momento de adversidad.
Ahora, para ponértelo con la Biblia, David, ¿cómo sabía que podía vencer al gigante? Sabía que tenía a Dios, sí, pero tenía que presentarse el momento para saber que podía hacerlo. Elías, ¿cómo pudo tener una poderosa unción? No fue hasta que fue perseguido por Jezabel y sus profetas, para que recién salga a relucir esa doble unción. Y lo mismo sucede contigo. Dios te ha dado dones y talentos y habilidades que van a salir a relucir en medio de la adversidad. Por lo tanto, la adversidad te va a servir como peldaño para seguir avanzando. Y por último, el punto número 5 es que la adversidad provoca conocer más a Dios. ¿Te acuerdas un momento donde estaban los discípulos de Jesús junto a Jesús en una barca? ¿Te acuerdas? ¿Y qué pasó en ese momento? Dice que la marea estaba muy fuerte, ¿verdad? Y soplaba muy fuerte el viento. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Jesús estaba durmiendo y los discípulos estaban todos desesperados, ¿verdad? Maestro, levántate, ayúdanos de esta. Bueno, Jesús se levanta y dice, viento, detente, y ¡puc! Se detuvo. Y en Marcos capítulo 4, versículo 41, Marcos 4, 41, dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro entre los discípulos, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En medio de la tormenta pudieron conocer más a Jesús. ¿Sí me dejo entender? Los discípulos habían visto los milagros de Jesús. Los discípulos habían visto todo lo que Jesús podía haber hecho. Pero en medio de la tormenta pudieron ver ese milagro y sobre todo ese poder a tal punto de decir, ¿quién es este? O sea, en la adversidad recién pudieron conocer ¿a quién? A Jesús, que era lo que hacía. Otro ejemplo, el que te habíamos puesto hace rato, Sadrac, Mesac y Abednego. En el horno de fuego fue que recién pudieron ver al cuarto hombre ayudándolos. Daniel, cuando fue enviado al foso de los leones, cuando cayó y fue arrojado en el foso de los leones, la Biblia dice que un ángel de Jehová se le apareció y pues no le pasó nada y durmió tranquilito junto con los leones. Eran sus cachorritos. Entonces, entendiendo esto, los discípulos de Jesús, a través de la tormenta, conocieron más a Jesús. Sadrac, Mesac y Abednego, estas tres personas, pudieron conocer más a Jesús y verlos de cerca a través del horno de fuego. Daniel, en medio del foso de los leones, pudo ver cerca al ángel de Jehová. Y es que después de cada prueba y cada tribulación, recuerda Josué 1 que habíamos leído, así como Dios estuvo con Moisés, también estará contigo. Pero cuando viene ese momento de adversidad, cuando viene ese momento de prueba, usted y yo debemos entender que Dios está en ese lugar. Y eso nos va a llevar a conocer más de Dios, poder verlo de otra manera. Y 2 Corintios 4:16 dice, por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. La Biblia no dice se fortalece y se renueva de vez en cuando. Te lo voy a leer de nuevo. Dice, es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Cada prueba o cada adversidad que puedas estar pasando te hace más fuerte. Por lo tanto, mi siguiente paso ante un problema no debe ser rendirme, no debe ser tirar la toalla, no debe ser que lo haga otro, yo no puedo con esto, sino todo lo contrario, como habíamos hecho en el ejemplo de hace ratos, levantarnos. Y hay una historia en la Biblia que habla acerca de Job. Dice la Biblia que Job era un hombre súper bendecido, tenía un montón de cosas, pero luego
se le fue quitado todo, a tal punto de que tenía hasta heridas en el cuerpo y ya casi nadie le quería, ni su esposa lo quería. Le dijo, niega a Dios y entre tantas cosas. Pero en Job capítulo 42 versículo 12, después de la prueba, después de la adversidad, dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job antes de la prueba ya era bendecido, pero después de la prueba fue más bendecido. No sé si me estoy dejando entender, y es que sea la adversidad que puedas estar pasando, el siguiente nivel tuyo va a ser mucho mejor del que te encuentras ahora. Sea lo que pueda estar pasando, eso es lo que Jehová hizo con Job. Le dijo, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y te voy a invitar a que te pongas de pie, y con esto ya estamos terminando. Y lo que acabamos de leer está en Job capítulo 42. Pero qué interesante, porque Dios tenía un concepto de Job como un hombre irreprochable, intachable, un hombre que en todo le iba bien, que en todo estaba bien, en todas las áreas de su vida. Pero no fue hasta después de toda la prueba y de todo el problema que había pasado, que en Job 42:5 él le dice a Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y quiero que usted pueda entender eso esta noche, que quizás usted ha escuchado y ha oído de un Dios que sana, pero yo quiero que esta noche usted salga convencido, declarando y diciendo así, yo había oído de un Dios que sana, pero hoy mis ojos ven a Dios hacer el milagro en mí. A lo mejor usted vio y decía, yo había escuchado de un Dios que restaura familia, pero yo le creo a Dios que usted sale hoy convencido y diciendo y declarando, de oídas había oído a un Dios que restaura familia, pero hoy yo puedo ver mi familia restaurada. De oídas había oído que Jehová bendice, pero hoy puedo ver con mis ojos que realmente bendice. De oídas había oído que mi esposo podía cambiar, que Dios lo podía hacer cambiar, pero hoy mis ojos ven el cambio que hay en él. Cualquier circunstancia, adversidad o problema que usted pueda estar pasando, seguramente ha escuchado de un Dios todopoderoso. Pero yo le animo a que su fe incremente, para que como las águilas en medio de la adversidad levante alas y se levante, para que su declaración sea, Señor, de oídas se había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a conversar con Dios. Puedes estar pasando en esta vida por un montón de adversidades, reportes negativos, noticias muy negativas. Quizás esta semana la ibas a empezar muy mal, o sabes que se acerca fin de mes y tienes que pagar cuentas, o de pronto te dijeron que hay una enfermedad que te detectaron y no sabes cómo salir de eso, no sabes a quién recurrir. De pronto el banco te está persiguiendo para cobrar la deuda pendiente o embargarte algún bien que puedas tener y no sabes qué hacer. A lo mejor un familiar falleció, no sé, y te sientes solo, quizás vacío, sintiendo un faltante, diciendo algo me falta. Quizás tu adversidad pueda hacer que tu familia aún no conoce de Dios, o que tu hijo a lo mejor está muy rebelde, o que tu esposo o esposa no cambia. Cual sea esa adversidad, es momento que usted pueda ser sincero con Dios y decirle, Señor, yo te entrego todo eso a ti. Señor, yo te entrego todo eso a ti. Y así como habíamos leído al comienzo de esta historia del rey Josafat, Dios le había dicho, no temas, no temas, porque no es tu guerra, sino es mía. Yo quiero que pueda también tener claro eso el día de hoy. No tenga más temor. Sí, seguramente la noticia impactante causa temor, a lo mejor causa frustración, a lo mejor causa desánimo,
A lo mejor ganas de querer dejarlo todo. No sé, tantas cosas o ideas negativas, pensamientos negativos que se vienen a nuestra mente cuando recibimos ese reporte negativo, ese reporte tan feo. Pero quiero que pueda tener claro esta noche de parte de Dios que te dice: no temas, no desmayes, no te desanimes, no te desalientes, no estás solo. Esta guerra, esta prueba, esta adversidad la vamos a pasar juntos. Yo estoy contigo. No estás solo.